lectoras y lectores, yo soy Bruno, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más de Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. En este programa nos reunimos para compartir todo lo que nos hicieron sentir los libros que leemos y también para platicar con sus autores. Y para acompañarnos en esta conversación está con nosotros la productora de 11 Niñas y Niños, alguien a quien le gustan mucho los jugos de betabel y casi siempre viste de negro. ¿Saben de quién estoy hablando? ¡Sí! ¿De quién? ¡De Nora! Así es, debe de andar por aquí ya. ¿Me ayudan a llamarla? Nora, Nora. ¡Nora! ¡Hola! Hola, Nora. ¡Ay, qué gusto estar con ustedes! ¿Cómo están? Muy bien. ¡Ay, qué bueno! Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy contento de verte, Nora. ¿Cómo estás tú? Ay, muy bien, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. ¿Saben? Algo que me gusta de la lectura es que a través de lo que viven los personajes, nosotros podemos reconocer algunos aspectos de nuestra personalidad. Así podemos actuar para evitar lo que no nos gusta. Yo creo que la lectura nos permite conocernos mejor, pues es como un espejo de nuestras emociones. Opino lo mismo, Nora. Así es. La literatura también nos permite identificar nuestros miedos, nuestras fortalezas y cuando nos adentramos para conocer a un personaje, también nos conocemos a nosotros mismos en nuestro propio mundo. Es por eso que para platicar el día de hoy invitamos a un autor que ha escrito muchas historias divertidas y emocionantes, pero también nos ha regalado muchos universos de mucho misterio. Démosle la bienvenida a Jaime Alfonso Sandoval. Hola, Jaime Alfonso. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a Libros en Acción. Estoy contentísimo de estar en Libros en Acción para platicar con todas y todos ustedes. Ya quería estar en este programa para platicar de los fantasmas de Fernando. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte por aquí y muy emocionados. El día de hoy invitamos a Jaime Alfonso para platicar acerca de un libro que cuenta una historia con muchos altibajos, con partes muy tristes y oscuras y otras luminosas y esperanzadoras. Su título es Los fantasmas de Fernando. El título del libro nos deja mucho la imaginación. ¿De qué clase de fantasmas se tratará? ¿Son fantasmas de los que salen en las casas embrujadas y parecen una sábana vieja? ¿O son fantasmas creados por nuestras propias emociones? ¿Ustedes qué pensaron cuando leyeron el título de este libro? Cuando vi ese título, la verdad me llenó mucho la mente de miedo, suspenso, intriga y muchas emociones más. Yo pensé que iba a ser sobre una casa embrujada y que aparecían fantasmas en esa casa. A mí se me ocurrió que podría ser de mucho suspenso, de miedo, que algo le iba a pasar a Fernando, que le iban a aparecer fantasmas o algo así. Cuando yo leí el título, pensé que la historia se iba a basar en varios fantasmas que le iban a contar una maravillosa historia a Fernando, que realmente no fue tan así como yo creí. Oigan, aprovechemos que tenemos con nosotros hoy al autor de Los fantasmas de Fernando, Jaime Alfonso Sandoval, y hagámosle todas las preguntas que tengamos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Por qué decidiste escribir libros para niñas y niños? Muy buena pregunta, Caro. Fíjate que a mí me encantan los libros para niños y niñas y creo que es una edad ideal para amar los libros. Cuando eres pequeño y empiezas a leer libros y te gustan, nunca vas a dejar de amarlos. Entonces, por eso me gusta escribir libros para niñas. Jaime Alfonso Sandoval, ¿cómo te gusta que te llamen? Me gusta que me digan Jaime Alfonso, porque suena como a señor de telenovela. Ya llegó Jaime Alfonso. Bueno, Jaime Alfonso, ¿por qué te decidiste en crear esta historia? Porque yo quería contar una historia que hablara de dos tipos de fantasmas. Los fantasmas esos que, como comentaron, que eran una casa embrujada, un lugar embrujado, que sí hay algunos por ahí, y otros fantasmas que tenemos dentro, que es cuando nos sentimos muy tristes. Me parece que hay algo que no se solucionó, que nos está atormentando en la cabeza. Quería hablar de esos dos fantasmas. Jaime Alfonso, en este libro se encuentra algo de experiencia de vida o algo que tú viviste cuando eras pequeño o incluso ahora que ya eres grande. Ay, Michelle, me vas a hacer llorar. Claro que sí. Cada uno de mis libros tiene un pedacito de mí. Yo soy de San Luis Potosí, entonces yo nací en la ciudad de San Luis Potosí y mi familia es de una parte que se llama la Huasteca Potosina. Y el libro se desarrolla justo ahí. Entonces salen muchas cosas de los pueblitos de mis tías, de mis tíos, de mi bisabuelita, de lo que yo comía cuando iba de vacaciones. Entonces hay un gran pedazo de mí puesto en Los fantasmas de Fernando.
Jaime, ¿cómo surgió tu pasión por la escritura? Porque me gustaba muchísimo leer, muchísimo leer. Y entonces yo pensaba que todos los libros ya estaban escritos, todos, ya estaban escritos. Yo dije, pues hay muchos. Yo veía las bibliotecas y decía, ya todos están. Y luego decía, ay, se me antoja leer un libro sobre animales vampiros. Yo pensaba que ya existían y no los encontraba. Luego, lo que se me antojaba leer no estaba en ningún lado. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si yo me pongo a hacerlo? Si ese libro que yo no quiero leer, que yo ansío tenerlo en mis manos, pues yo lo puedo hacer. Y a partir de ahí, como entre juego y juego, empecé a hacer historias. Vámonos más allá a la cultura japonesa. ¿De dónde salió la inspiración para escribir la palabra hikikomori? Y a base de esto, ¿te gusta el anime? Me encanta el anime y manga de terror, me encanta. Me gusta mucho. Hikikomori es un concepto de los chicos, normalmente son chicos, hay pocas chicas que no salen de su cuarto. Pueden pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años y no salen de su cuarto y solo se comunican a través de una computadora. Fernando se siente muy mal al principio de la historia y se vuelve un hikikomori. Oigan, fíjense que algo que a mí me llamó mucho la atención de este libro es el ambiente que tiene cada espacio. Por ejemplo, el cuarto de Fernando en el que se siente la soledad, la casa rodante en la que se siente el aburrimiento, el hotel en el que se siente cierto misterio y hasta miedo, ¿no creen? Sí, Nora. ¿Ustedes han estado en algún lugar en el que se siente el misterio? En casa de mi abuelita Inés hay un lugar que está abandonado. Tiene muchas plantas y pues luego nos da miedo. Incluso luego cuando salgo a jugar con mis primos, incluso luego se ve como que medio feo. Una vez en mi casa yo estaba solo y escucho que se cae algo. Entonces voy a revisar y resulta que se había caído un topper. Entonces ya, bueno, un topper, voy y lo levanto. Voy regresando y escucho que se vuelve a caer algo. Entonces vuelvo a ir a ver y ahora resulta que era el mismo topper, pero ahora con una cuchara. Me fui corriendo y el topper y la cuchara se quedaron en el piso durmiendo. Oye, capaz que si seguías recogiendo y recogiendo, te rompía la vajilla entera. Oye, Jaime, ¿y tú alguna vez has estado en algún lugar que sea medio tenebroso? Mi primaria, cuando estaba en sexto de primaria, el salón de música había un piano que tocaba solo. Hasta que descubrieron que había una familia de ratones viviendo adentro del piano. Misterio resuelto. Los fantasmas de Fernando es un libro que trata sobre muchas cosas. Una de ellas es un fenómeno muy triste. Sucede cuando alguien se lastima físicamente para calmar sus dolores emocionales. ¿Por qué decidiste hablar sobre esto, Jaime? Porque es una problemática que está ocurriendo en edades cada vez más tempranas. Antes era en adolescentes y luego se va recorriendo a niños y niñas incluso. Entonces en la editorial decían, bueno, nosotros queremos hablar de temas que suceden, que existen. Yo decía, bueno, si es un chico que se corta, quiero saber por qué. ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que lo llevó a ese punto y cómo puede salir de él? Así es, Fernando en esta historia es alguien que estaba solo y triste. ¿Ustedes qué hacen cuando ven a algún amigo o conocido en esa situación? Yo abrazo y le digo cosas bonitas a la persona que está triste. Yo trato de consolarlos, los escucho, es muy importante. Tal vez para distraerlos y que piensen en cosas bonitas, les cuento chistes malos que siempre funcionan. O les cuento anécdotas graciosas, algo que los haga despejarse y sentirse acompañados o acompañadas. Emilio, ¿tú qué haces cuando ves a alguien solo y triste? Pues los animo a que hagan algo que les gusta mucho como para salir de eso y que no estén tan tristes. A mí me gustó mucho de esta historia que si bien es una aventura que se vive en el entorno de Fernando, en un lugar embrujado o medio embrujado, también es una aventura que se vive dentro de él mismo. Para ustedes, ¿qué fue lo que más les gustó de esta historia? ¿Quién nos quiere compartir? A mí lo que más me gustó de este libro fue la trama, que es como de suspenso, de terror, de un poco de nostalgia. Pues a mí lo que más me gustó del libro fue cuando Fernando le cuenta todo lo que se hacía a su mamá y saca todo lo que tenía dentro. Para mí fue lo mejor que pudo haber hecho porque es mejor explicarlo que guardárselo.
Pues saben, a mí lo que más me gustó fue darme cuenta que muchas veces los fantasmas habitan dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestros miedos y nuestras angustias, pero también que nosotros tenemos la fuerza para enfrentarlos. ¿No creen? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y a ti, Jaime, ¿qué es lo que más te gusta de este libro? Lo que más me gusta de este libro es platicar de este libro. Porque cuando yo estoy escribiendo, es un trabajo muy solitario el del escritor. Está en su computadora, en su máquina o en su libretita, encerrado horas y días y semanas y no sabe si va a gustar el libro, qué van a pensar los lectores, las lectoras. Y cuando estoy platicando con los lectores, es en el momento que yo me conecto con todos. Me siento muy, muy contento de poder platicar. Eso es la parte más bonita de mi profesión, cuando puedo platicar con los demás de mis historias. Oigan, ¿y se acuerdan de cómo le llamaba el papá de Fernando a Fernando? Sí. ¿Cómo era? Grillo. Justo, Grillo. Hablando de eso, Emilio tiene una pregunta. Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota triste o feliz que hayas vivido con tu papá? Pues sí, él me decía Gillo. Ese se llama Grillo. Pero a veces sí sentía, por ejemplo, mi papá quebraba en los negocios, le iba muy mal. Ponía un negocio, le iba mal. Y ponía un negocio, le iba bien y luego otra vez mal. Y otra vez bien y otra vez mal. Entonces se ponía muy nervioso y se ponía muy mal y ya no nos quería dar dinero y no nos quería dar domingo a nadie. Entonces inventaba pretextos para no darnos. Decía, si adivinas el número que estoy pensando, te doy domingo. Nadie adivinaba, claro, porque él no tenía dinero. Entonces era una estrategia para eso. Pero bueno, el libro es una manera de volver a conectarme un pedacito. Yo le presté un pedacito a Fernando y Fernando tiene su propia historia también. ¿Cómo consideras que los niños y adolescentes pueden cambiar las conductas aprendidas de sus padres? Una pregunta muy profunda, Bruno, muy profunda. Creo que cuando son unas conductas aprendidas de tus padres que están mal o que te hacen daño, las tienes que cambiar. Por ejemplo, Fernando, su papá, cuando se ponía muy enojado, él era capaz de tirar todo de una mesa, gritar en público, y Fernando también lo empezaba a hacer, como que lo había aprendido, hasta que se dio cuenta que eso no le estaba trayendo nada bien en la vida y además se estaba sintiendo muy mal y la gente no quería estar también cerca de él. Entonces en ese momento es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que algo que aprendimos, decimos, eso no está bien, lo podemos cambiar. Eso es lo bueno, que se puede cambiar lo que está mal en nosotros y lo que de alguna manera daña a las demás personas. ¿Tú crees que los fantasmas que nosotros tenemos se van creando desde lo que vivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en nuestra vida cotidiana? Totalmente. A los fantasmas hay una manera que les dicen que se llaman almas en pena. Pena, es que es alguien que tiene una pena. Y nosotros también estamos vivos, pero tenemos pena. A veces algo nos da muchísima pena o a veces se nos muere una mascota y tenemos muchísima tristeza. Y a veces esa tristeza no se va. Y cuando no se va es cuando empieza a generar un problema en nosotros, que es una tristeza que sigue y sigue, o un enojo que sigue y sigue. Se vuelve como si fuera un fantasmita dentro de nosotros que nos da mucha tristeza o nos da mucho coraje. Y a veces tenemos que pedir ayuda o preguntárselo a alguien que está cerca de nosotros y decirles que me siento así. Entonces creo que eso llega a suceder muchas veces y afortunadamente siempre va a haber una persona que está dispuesta a escucharte y ayudarte. Oigan, ¿se acuerdan de la parte del libro donde Cata, la primastra de Fernando, se hace la que no puede hablar? ¿Sí? Oigan, ¿y ustedes por qué creen que ella no quería hablarle a Fernando? O se hacía la que no sabía hablar. Bruno, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué razón darías? Yo creo que tenía un oscuro secreto. ¿Un oscuro secreto? Oye, eso podría ser una historia completa. Voy a hacer otro libro de eso. Pues yo siento que no tenía tanta confianza que le tenía a su padre cuando estaba vivo. Entonces, por eso no hablaba con su madrastra, porque no tenía la confianza que le daba su papá. Claro, y yo también creo que a lo mejor seguía sintiendo el duelo por su papá, ¿no creen? También pudiera ser. ¿Sí? Jaime, ¿por qué Cata fingía que no podía hablar? Le dicen a Fernando, oye, tu primastra no habla, pero con Fernando lo primero que hizo fue contarle historias de terror.
Entonces dijo, no, que no hablaba, ya que se calle, ¿no? Entonces, claro, no hablaba con la madrastra, con ella era como, estaba muy enojada, estaba muy triste y no quería como vivir con su madrastra, pero no era una madrastra mala. No era una madrastra, solamente que justo como lo acaban de decir muy bien, tenía mucho enojo y mucha tristeza. Sí. No sabía cómo canalizarlo, pero con Fernando no tuvo ningún problema. Con él empezó primero a asustarlo y luego poco a poco empezaron a ser amigos. Jaime Alfonso, tenemos más preguntas que surgieron tras leer tu libro. ¿Las escuchamos? Jaime, ¿crees que los viajes en el tiempo existen? Yo creo que sí, en las películas y en los libros. Creo que ahí existen y funcionan muy bien en las de los superhéroes, en las de ciencia ficción. Ahí funcionan muy bien y también a mí en este libro, no puedo decir más porque sería un spoiler, pero hay algo de eso. ¿Por qué crees que sea tan difícil superar una pérdida? Es una pregunta muy importante porque cuando algo te interesa y te duele muchísimo, a veces no hay una manera de evadirlo, no lo puedes tapar. Un dolor no se puede tapar y decir, ya lo voy a olvidar. No se puede olvidar, es un proceso. Y a veces ese proceso hay personas que muy rápido salen y hay gente que tarda más tiempo porque cada uno de nosotros somos distintos. Entonces yo creo que hay que darle su proceso y su tiempo a cada dolor. Jaime, ¿por qué combinabas el pasado con el presente? Porque la historia se desarrolla en dos tiempos. Fernando está haciendo un viaje que va a ir al hotel que va a heredar y al mismo tiempo él empieza a recordar que él cuando era muy chiquitito fue con su papá a ese mismo espacio. Entonces yo voy contando de una manera lo que va sucediendo en el presente y después lo que él va recordando. Porque a veces cuando tenemos como un recuerdo que termina mal o unas vacaciones, un momento como que intentamos olvidarlo y poco a poco se va desbloqueando y así lo voy contando yo. ¿Por qué puso en el libro que a las 6:04 de la mañana falleció el padre de Fernando? Es una escena bien triste, bien triste, pero yo puse las 6:04 de la mañana porque es la hora que amanece en ese día. Entonces cuando se va el papá de Fernando es cuando está amaneciendo. Por eso puse esa hora. Cuando tú terminaste de escribir este libro, algunos de los fantasmas que tú guardabas, que todos guardamos uno, muy profundo, pero lo guardamos, ¿alguno de esos fantasmas que tú cargas desapareció? Yo creo que sí, totalmente. Y por eso puse en la última escena, es que cuando tengas un problema, pide ayuda. Ese es el primer paso para que cualquier fantasma se vaya. Pedir ayuda a alguien, si es un problema que tú no puedes remediar, hay alguien que sí te va a ayudar. Entonces creo que para mí fue la gran lección de vida. Cuando escribes alguna situación triste en un libro o algo así, ¿tú llegas a llorar? Con este libro sí me pasó, soy totalmente sincero. Hay varias escenas del libro que la verdad cuando yo estaba escribiéndolas me ponía súper triste porque yo como que sentía lo que estaba sintiendo el personaje. Pero yo cuando estudié literatura un maestro dijo, cuando ustedes estén escribiendo algo y sientan dolor, sigan escribiendo porque dieron con una verdad o algo verdadero. Y esa verdadero cuando alguien lo está leyendo lo va a sentir. Entonces yo dije, bueno, esto es doloroso, pero es algo que es verdadero para el personaje y es verdadero para mí, este dolor. Entonces sí, lo sentí. ¿Alguna vez le has pedido un deseo a una estrella fugaz? Sí le he pedido un deseo, pero no te puedo decir el deseo, porque cuando pides un deseo a una estrella fugaz, nunca debes de decir cuál deseo pediste. Mi compañera Andrea no pudo venir hoy, pero te quería hacer la siguiente pregunta. ¿El papá de Fernandito tenía alguna condición mental o solo era agresivo? No, tenía una condición, es una condición de salud mental que se llama enfermedad limítrofe de personalidad y son personas que no pueden controlar sus impulsos. Están muy contentos, están súper contentos o están súper tristes o están súper enojados y no tienen límites. Entonces, como cualquier enfermedad, si estás mal de corazón, estás mal del hígado, estás mal de los dientes, a veces hay enfermedades que tienes que tratarte con un especialista y hay terapia o medicamento para ellos. Solamente que el papá de Fernando pues no tomaba nada, no iba con nadie, se enojaba y se enojaba muy feo, se ponía triste, se ponía muy tristísimo, pero era algo que en su cerebro no funcionaba del todo bien porque los químicos hacían que se pasara de todos los límites. Entonces sí tenía una condición, pero al final era una persona que tenía cosas buenas y tenía cosas muy peligrosas, pero amaba mucho a su hijo y Fernando se dio cuenta. Tú, por ejemplo, como Fernando,
¿qué le preguntarías al fantasma de tu pasado? Ay, qué buena pregunta. Yo una vez tuve un sueño así. Yo soñé que entraba a mi primaria como adulto y que iba a buscar el salón de que yo recordaba donde yo estaba y tocaba y me abría mi maestra de tercero de primaria y yo me veía sentado ahí. Obviamente ese niño yo no sabía que era yo. Es como el inicio de una historia. Entonces, ¿qué me hubiera dicho? Le diría cosas útiles y le diría que aprovechara cada momento de la infancia. Yo me diría, aprovecha cada momento que tienes con tu hermano, con tu hermana, con tu mascota, con tus amigos, con tus amigas, porque la infancia al final se va rapidísimo. Y yo le diría, disfruta este momento, porque no va a regresar jamás. Es una etapa que a lo largo de la vida se quedará en el corazón, ¿a poco no, Jaime? Claro, totalmente, totalmente. Ya de ahí me nutro para hacer historias. Claro, y también ese sueño puede ser un libro que leeremos más adelante. Oliver, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Jaime? Pues sí tengo una pregunta. Pues es que vi en el libro que hiciste mención a muchos clásicos de terror. ¿Es tu género favorito? Oh, mi género favorito, me encantaba de niño y adolescente el terror. Leía a Edgar Allan Poe, a Mary Shelley y mi libro favorito era Drácula de Bram Stoker. En el libro, Fernando toma con mucha filosofía la muerte de su padre. Aunque era algo que ya se veía venir, de todos modos, él se pone algo triste cuando esto sucede. ¿Ustedes qué le hubieran dicho a Fernando en ese momento? Michelle. Yo le hubiera dicho a Fernando que no estuviera triste, que pronto volvería a ver a su papá o al pelón, tal vez no buscando un tesoro, pero a lo mejor jugando, platicando, volando un papalote, comprando ropa, comiendo. Se lo volvería a encontrar de una manera muy divertida. Le hubiera dicho que también no estuviera triste, porque él sabía en su memoria que había pasado sus últimos momentos, entre comillas, con él, con el pelón, que era su imagen, pero de niño. Habían vivido muchas aventuras, como encontrar un tesoro, entre otros. Yo le hubiera dicho que no se preocupara porque al final del día él tuvo momentos felices con él, ya sea como el pelón o como él en su pasado. Ay, sí, ¿sabes? ¿Sabes qué le diría a Fernando? Que no se preocupara ni estuviera triste porque su papá, a donde haya trascendido, él iba a estar mejor. ¿No creen? Opino lo mismo, Nora, aunque creo que también habría que vivir esa tristeza para después sobreponerse. Así es. Oigan, y recuerdo que cuando Queta estaba curando las heridas de Fernando, le dice que cuando habla parece merolica. Es cierto. Merolico es una palabra que se utiliza para referirse a un vendedor ambulante que usa un discurso muy repetitivo para convencer a las personas de comprar lo que vende. Merolico es una palabra que se divide en 4 sílabas. Merolico. A ver, díganlo conmigo. Merolico. 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 Genial. Cuando una persona no deja de hablar de un tema, decimos que habla como merolico. Oye, Jaime, si vendieras algo como merolico, ¿qué sería? Yo creo que vendería libros así. Aquí le traigo el bonito libro de calidad, productos de alta calidad. Le traigo un cuento de fantasmas donde no se la va a pasar mal y así andaría 10 yo. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Claro que sí. ¿A poco no? La plática de hoy ha sido muy entretenida y también muy profunda, pero ha llegado a su fin. Muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros sus reflexiones sobre el libro y todo lo que descubrieron dentro de Los fantasmas de Fernando. Sí, gracias. Nos quedamos reflexionando sobre todo lo que nos han compartido. También, Jaime, muchas gracias por venir aquí a platicar con nosotros en Libros en Acción. Muchas gracias por la invitación, me la pasé genial. Qué buenas preguntas, me dejaron pensando todo el mes. Voy a estar pensando en las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Y nosotros nos quedamos muy contentos por haber escuchado todo lo que nos platicaste acerca de esta gran historia. A ustedes que nos ven desde sus casas y comparten su lectura con nosotros, también les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos muy pronto en otro programa de Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción.